Buenos días, tardes, noches a nuestros espectadores. Mi nombre es Rodrigo Iturrizada del grupo número 5 y en esta ocasión presentaremos nuestro proyecto de laboratorio de fundamentos de electricidad y magnetismo. Nuestro grupo está conformado por Gerson Maita, Jamín Cornejo y mi persona. Primero veamos los datos recopilados experimentalmente para la resolución de la rúbrica. Los datos otorgados por el asistente de laboratorio fueron los siguientes: corriente 1 de 1.5 amperios, corriente 2 de 2 amperios, corriente 3 de 2.5 amperios, distancia D mayúscula de 12 centímetros y distancia D minúscula de 5 centímetros. Para la medición del radio de la bobina utilizamos un calibrador digital como podemos observar en la siguiente imagen y obtuvimos los siguientes datos. El diámetro interno de la bobina fue 11.445 centímetros y el diámetro externo 14.123 centímetros. Con ambos pudimos calcular el diámetro promedio haciendo una simple semisuma, la cual nos dio un valor de 12.7825 centímetros y por consiguiente el radio promedio sería 6.39125 centímetros. Ahora veamos los datos obtenidos experimentalmente para el experimento 1 de cuantificación del campo magnético con ayuda del software de recolección de data Logger Pro, para el cual planteamos los siguientes objetivos: medir el campo magnético producido por las bobinas de Helmholtz, estimar el número de vueltas en las bobinas haciendo el uso de la ley de Biot-Savart y comparar los resultados experimentales con los teóricos y obtener el porcentaje de error respectivo. Antes que nada, medimos el campo magnético del ambiente para usar esta medición como offset, el cual en promedio nos dio un valor de 0.1313 militeslas. Después realizaremos las mediciones de campo en el centro de las bobinas con los valores de intensidad otorgados por el asistente. La medición del campo magnético dentro de la bobina con la intensidad de 1.5 amperios nos dio en promedio 1.688 militeslas. La segunda medición de 2 amperios nos dio en promedio 2.18 militeslas. La tercera medición de 2.5 amperios nos dio en promedio 2.764 militeslas. Finalmente mediremos el campo magnético entre las bobinas asegurándonos que estos estén en serie y a la misma polaridad. Esta medición se hace en el eje que une el centro de cada bobina a las distancias otorgadas por el asistente y obtenemos en promedio 2.398 militeslas. Pasemos a los datos recopilados para el experimento número 2 de inducción electromagnética, para el cual nos planteamos los siguientes objetivos. Primero, realizar al menos 3 experimentos de inducción electromagnética comprobando cualitativamente la ley de Faraday. Después, analizar e interpretar el principio de inducción electromagnética mediante la realización de los experimentos. Y por último, determinar el tiempo de prendido y apagado de la fuente usando la ley de Faraday. Antes que nada, conectaremos la bobina fija al sensor de corriente eléctrica y la bobina móvil a una fuente de voltaje. Pegamos lo más posible ambas bobinas y procedemos a encender y apagar la fuente de tal forma que se induzca corriente eléctrica en la bobina fija, tomando las mediciones en un intervalo de 10 segundos. Después, durante el mismo intervalo, introducimos y retiramos un imán permanente con un movimiento lo más periódico posible, de tal forma que el movimiento del imán induzca corriente en la bobina fija. Aquí podamos apreciar el comportamiento de la corriente inducida respecto al tiempo. Finalmente, los métodos propuestos para inducir corriente en una bobina son los siguientes. El primero consiste en conectar la bobina móvil a una fuente de voltaje y moverla respecto a la bobina en la que queremos inducir corriente. El segundo consiste en amarrar el imán permanente a una cuerda y hacerlo girar cerca de la bobina a la que queremos inducir corriente. Ahora, con todos estos datos obtenidos experimentalmente, procederemos a hacer los cálculos necesarios para responder al cuestionario. Hola, mi nombre es Gerson Maita y me encargaré del cuestionario del primer experimento. Cuantificación del campo magnético. Para cumplir con los objetivos propuestos para este experimento, hay que calcular el campo efectivo, que sería la resta del campo magnético del ambiente, el offset, al campo magnético medido. También utilizaremos la ley de Biot-Savart para calcular el campo generado por una espira donde circula corriente eléctrica. En específico, para la primera parte, el campo justo en el centro de la espira, o sub 0 multiplicado por I sobre 2R, o sea, el diámetro. Primer cálculo, para 1.5 amperios. El campo efectivo en este caso sería 1.5567 militeslas. Luego procederemos a reemplazar este valor en la fórmula anterior, pero multiplicado por n, el número de espiras, el valor que queremos hallar. Despejando tenemos que n es aproximadamente 105.56 espiras. Hacemos lo mismo exactamente para el segundo cálculo con 2 amperios y para el tercero con 2.5 amperios. Después procederemos a calcular el promedio de los valores obtenidos de n, teniendo aproximadamente, como n aproximadamente 105.63 espiras. La segunda parte del experimento consiste ya no en calcular el campo generado dentro de la bobina, sino a una distancia de x aún en su eje. Siguiendo la ley de Biot-Savart, la fórmula sería U sub 0 multiplicado por la intensidad de corriente por el radio al cuadrado sobre 2 veces x, es la separación, al cuadrado más el radio al cuadrado, todo elevado a las 3 medios. Ya teniendo el número de espiras estimado en el anterior cálculo, solo haría falta multiplicar ese valor por la fórmula anterior para calcular el campo generado por todo el bobinado, teniendo para la primera bobina aproximadamente 1.27 militeslas. Hacemos lo mismo para la segunda bobina, la que está a 7 centímetros. Nótese de que la intensidad es la misma, 2,5. Esto debido a que están conectadas en serie, cosa que se verificó durante el experimento, teniendo aproximadamente 0.8 militeslas. Luego procederemos a sumar ambos valores para tener nuestro campo teórico neto. Se suman debido a que poseen la misma polaridad, cosa que se verificó durante el experimento también, teniendo aproximadamente 2.0642 militeslas. Ahora, nos piden calcular el porcentaje de error experimental, por lo que también hay que calcular el campo efectivo durante el experimento, que sería 2.2667 militeslas. La fórmula para hallar el porcentaje de error experimental es la diferencia entre ambos valores, el teórico experimental sobre el experimental, multiplicado por 100%.
Reemplazando los valores obtenidos en la fórmula, tendríamos que nuestro porcentaje de error experimental es aproximadamente 8,93%. Hola, mi nombre es Jamín y me encargaré del cuestionario del experimento 2. Brevemente, antes de iniciar con el cuestionario del experimento 2, vamos a ver cómo la ley de Faraday se relaciona con este experimento. Según la ley de inducción de Faraday, una fuerza electromotriz es inducida en una bobina cuando el número de líneas del campo que pasan a través del área de la bobina varíe con el tiempo. Matemáticamente, esto sería de la siguiente manera, donde n representa el número de vueltas de la bobina. Por ello, como el experimento 2 se trata de inducir voltaje por medio del encendido y apagado de una fuente, lo que estamos haciendo es variar el flujo magnético abruptamente al realizar esta acción. Para la primera parte necesitamos la gráfica voltaje versus tiempo, sin embargo tenemos corriente versus tiempo debido al software. Para ello necesitamos hallar la resistencia. La resistencia es 0.65 de los valores obtenidos de la fuente y aplicado a la ley de Ohm sale ese resultado. Para la primera parte necesitamos hallar la pendiente del apagado y la pendiente del encendido para el primer instante y para el segundo instante. Para ello tomamos los valores obtenidos del software. Para el primer instante del apagado, encendido. Para el segundo instante del apagado, del encendido. Para hacer los cálculos utilizaremos los extremos de la muestra, de la parte más baja hasta uno de los picos, ya sea la más baja para el apagado o la más alta para el encendido. Para la pendiente del instante del primer apagado, restamos los extremos de las intensidades y de los tiempos. Y no se olviden multiplicar por 0.65, que es la resistencia, porque nos piden de la gráfica voltaje versus tiempo. La pendiente es menos 14,05 y el tiempo que demoró el primer instante del apagado fue de 6,8 milisegundos. Ahora haremos lo mismo para el primer encendido, para el segundo apagado y para el segundo encendido. Para el primer encendido, la pendiente es 46 y el tiempo es 5 milisegundos. Para el segundo apagado, la pendiente es menos 14.17 y el tiempo es 6,8 milisegundos. Para el segundo encendido, la pendiente es 46.71 y el tiempo es 4.7 milisegundos. Ahora, para tener un tiempo promedio del tiempo de encendido y el tiempo de apagado, calculamos su media. Para el encendido 4.85, para el apagado 6.8. Para la segunda parte del cuestionario de la segunda experiencia, se mostrará otros métodos para inducir corriente en una bobina. El primer método consiste en conectar la bobina móvil a una fuente de voltaje y moverla respecto a la bobina a la que queremos inducir corriente. Al conectar la bobina móvil a una fuente, la convertimos en un electroimán. Al mover este electroimán respecto a la bobina fija, inducimos una corriente, que es lo que se muestra en esta figura. Para el segundo método, se amarra un imán permanente a una cuerda y se hace girar cerca de la bobina a la que queremos inducir corriente. Al girar el imán, alternamos la dirección de los polos y con ello la dirección de las líneas del campo. De esta forma se logra variar el flujo magnético y se induce cierta corriente que se grafica en la siguiente imagen. Ahora bien, si comparamos los tres métodos utilizados en el experimento 2 para generar corriente inducida, vemos que para el método del imán con un eje de rotación, sus valores obtenidos del software no pasa el 0.7. Para el caso de la bobina que funciona como un electroimán, sus valores obtenidos del software del máximo y del mínimo no pasan del 0.01. Sin embargo, para la generación de corriente inducida por medio de una fuente, al prenderla y al apagarla, vemos que sobrepasa los 0.3. Ahora bien, ¿en cuál caso se obtuvo mayor FEM? Como hemos visto, es en el caso de la fuente cuando se prende y se apaga. Esto es debido al alto cambio en el flujo respecto al tiempo que ocurre en milésimas de segundos, cálculo obtenido anteriormente. Ninguno de los otros métodos se logró a tal velocidad, por tal motivo llegamos a esa conclusión. Ahora pasemos a las observaciones del experimento. La primera pregunta a responder es, ¿qué fuentes de error experimental hubo durante los experimentos? Bueno, en el primer experimento de cuantificación de campo magnético, una posible fuente de error sería la medición del offset, que no se hizo dentro de la bobina, sino alrededor de esta. Otra fuente de error sería el hecho de que no medimos el campo magnético exactamente dentro de la bobina, además de que el movimiento inestable del brazo humano al colocar el sensor altera el resultado. En el segundo experimento de inducción electromagnética, una fuente de error sería el mismo margen de error del sensor de intensidad y del programa que lo medía. Durante el experimento de encendido y apagado, en una las repeticiones, la gráfica tiene un comportamiento bastante extraño, ocasionado por el cambio en la corriente al apagar y encender rápidamente. Otra fuente de error serían las corrientes parásito con sus respectivos campos formadas en las estructuras metálicas alrededor. La segunda pregunta es, si pudiéramos regresar al laboratorio, ¿qué haríamos de manera distinta? Principalmente medir el offset exactamente dentro de la bobina. También en los videos grabados, aunque el asistente nos dijo que colocáramos el sensor con nuestras propias manos, notamos un soporte donde creemos sería más fácil obtener las mediciones y disminuir en lo posible el error.
Por último, ¿qué otras observaciones añadiríamos? Honestamente, esperábamos que los campos magnéticos medidos en los experimentos resultaran más grandes. Después de todo, los valores obtenidos fueron en militeslas. También, al llegar al momento de proponer nuevos métodos de generación de corriente inducida, una idea fue la de conectar una bobina a una fuente de corriente alterna. Sin embargo, el asistente dijo que por medidas de seguridad se les prohibió a los alumnos hacer uso de este. Ahora pasemos al cuestionario específico donde se nos pregunta lo siguiente. ¿Qué hubiese ocurrido si por equivocación hubiésemos colocado las bobinas en paralelo en lugar de en serie? Además de estimar el valor del campo magnético que se hubiese medido en este caso hipotético a la distancia asignada usando una corriente de 2.2 amperios. Bueno, según la ley de Kirchhoff, la intensidad de corriente se repartiría entre las dos bobinas, ya que cada una tiene su propia resistencia que suponemos debe ser igual. Entonces, la intensidad de 2.2 amperios se repartiría en 1.1 amperios a cada bobina. Después, usando la ley de Biot-Savart y reemplazando los valores obtenidos, tendríamos que el campo magnético de la primera bobina sería aproximadamente 0.558 militeslas, y exactamente lo mismo para el campo magnético de la segunda bobina, donde resulta aproximadamente 0.35 militeslas. Finalmente, como nos piden estimar el campo magnético que se hubiera medido, consideraremos también el campo magnético offset, y sumando todos sería aproximadamente 1.039 militeslas. Conclusiones. Logramos cumplir con los objetivos propuestos en cada experimento. En el primer experimento logramos medir el campo magnético generado en cada caso, estimar el número de espiras en cada bobina y calcular el porcentaje de error experimental. En el segundo experimento realizamos no 3, sino 4 formas de inducir corriente eléctrica y analizamos e interpretamos el principio de inducción electromagnética, en especial para calcular el tiempo encendido apagado en el primer método de inducción. En conclusión y con todo lo antes mencionado, nuestra experiencia en el laboratorio fue un éxito. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.